Vamos a orar, hermanos. Señor, pues gracias te damos por el privilegio de estar aquí entre tu pueblo y de poderte adorar. Sabemos que aunque ante nuestros ojos hay cosas ordinarias, es decir, estamos aquí y no tenemos un espectáculo quizás visualmente hablando, o no vemos lo que pasa evidentemente a nuestros ojos. Sabemos que este es un momento extraordinario, Señor, es un momento especial. Sabemos que es un momento donde se unen el cielo y la tierra, Señor, para adorarte. Estamos adorando hoy junto a todos nuestros hermanos en la tierra y nuestros hermanos en el cielo, a los ángeles, Señor, y estamos aquí pues para exaltarte juntos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra predicada. Tú has instituido este medio de gracia, Señor. Por muchos años lo has bendecido a lo largo de la historia para salvar, para dar nuevo nacimiento, para dar crecimiento. Y nuestra petición esta mañana es que sea así. Sabemos que si tú no obras, pues no puede haber salvación, no puede haber madurez ni crecimiento para nosotros. Porque sin ti, Señor, pues esto no tiene ningún efecto. Así que por favor rogamos antes de comenzar que tú bendigas este momento y que la palabra de verdad trabaje en nuestro corazón, y que si alguien está aquí sin confiar en Cristo, que tu palabra lo haga renacer, Señor, que pueda renacer por la palabra de verdad. Y a los que ya estamos en Cristo pero aún luchamos con nuestros pecados, nos ayudes con este mensaje a perseverar, a enderezar el camino, a madurar, a crecer en santidad. Pedimos tu especial bendición y seguimos pidiendo por nuestro pastor Andrés y su familia, que tú los sustentes y los fortalezcas en esta enfermedad, y tú le ayudes, Señor, en esta situación. En nombre de Jesús, amén. Bueno, así como ven en la pantalla, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. Los versículos que vamos a ver hoy es del versículo 19 al 24. Primera de Juan 3, 19 al 24, y cuando lo tengamos ponernos de pie. Voy a dar lectura a nuestro pasaje. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esto es palabra de Dios. Amén. Pues bueno, hermanos, hemos ido avanzando poco a poco en la primera carta del apóstol Juan. Ha sido muy interesante ver poco a poco la carta, mientras a la vez vemos más seguido el Evangelio de Juan, porque como es el mismo autor podemos ver esta correspondencia del tema, y todo ha sido muy, muy bonito. Y hemos estado
hablando de cómo Juan escribió esta carta para dar seguridad, para ayudar a los hermanos de Asia Menor que por un problema de división fuerte ocasionado por falsos maestros estaban luchando con la seguridad de su salvación. Hemos visto poco a poco cómo Juan está atendiendo, cuidando, sanando las heridas de estos hermanos y llevándolos a una mayor confianza, certeza de su unión con Cristo. La vez pasada que vimos Primera de Juan, vimos cómo el amor por los hermanos es una marca distintiva de un creyente y vimos cómo los falsos maestros, si algo no tenían, era eso, amor por los hermanos. Y Juan, por el Espíritu, ayudó a los creyentes a tener seguridad a través de esta evidencia. Pues ahora, en este pasaje que tenemos hoy aquí, Juan sigue teniendo el mismo tema en mente, que es ayudar a los creyentes con la seguridad de su salvación, pero particularmente aquí Juan se va a enfocar en el tema de las luchas con la duda de la seguridad. Es verdad que Juan parece ser redundante, es diferente su estilo al de Pablo. Pablo es muy lineal en su argumento, Juan es repetitivo, pero expande el argumento cada vez más. Entonces, hay cosas que ya hemos visto y que vamos a seguir viendo, pero el enfoque que Juan hoy va a manejar en particular no lo había hecho hasta ahora en la carta. No había dedicado el especial enfoque en cómo lidiar con la seguridad, o mejor, con las dudas de la seguridad de la salvación. El título del sermón es Asegurando nuestros corazones delante de Él, y esto proviene directamente del versículo 19, porque ese es el objetivo de Juan aquí. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Eso es lo que Juan, guiado por el Espíritu, desea para nosotros. Y a fin de poder exponer este texto, vamos a considerar 5 cosas que Juan les dice a los hermanos de Asia Menor que ellos tienen que hacer para poder lidiar con las luchas, con la duda de salvación. Hay 5 cosas que él menciona aquí que son claves para que podamos enfrentar este problema, para que podamos lidiar con las dudas de salvación. Las 5 cosas son las siguientes, las voy a decir, pero a lo largo del sermón voy a repetir cada punto. La primera es contempla a Dios. La segunda, confía en Cristo. La tercera, obedece los mandamientos de Dios. La cuarta, busca el testimonio del Espíritu. Y la quinta, considera la excelencia de la seguridad. No se preocupen si no alcanzaron a anotar todos los que toman notas, porque voy a ir diciendo cada una conforme vayamos abordándola. Entonces, vayamos a la primera cosa, lo primero que Juan dice, que es contempla a Dios. Y para esto voy a leer versículos 19 y 20. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Como pueden ver aquí, Juan está lidiando con lo que él llama el que el corazón nos reprenda, ¿no? La reprensión del corazón. Ahora, Juan no explica aquí qué se refiere él. Pareciera que él entiende, que sus lectores lo entienden, y definitivamente tuvo que haber sido así. Pero para nosotros que quizás no entendemos, o a mí me pasó por lo menos eso al abordar el pasaje, tenemos que considerar y recordar que el tema de Juan en su carta es el tema de la seguridad. Entonces, si tenemos en mente eso,
que él está abordando el tema de la seguridad, y aquí habla de una reprensión del corazón. Lo que debe tener Juan en mente aquí es una reprensión del corazón en el sentido de lo que quizás en nuestro lenguaje es más común, como hablar de la reprensión de la conciencia. Pablo, de hecho, en la carta a Romanos, él hace esta mezcla de lenguaje entre conciencia y corazón, así que no es descabellado concluir que aquí Juan, cuando habla del corazón, se refiere a esto que nosotros en nuestra cultura y nuestro lenguaje de este siglo conocemos como la conciencia. Sabemos que Dios ha puesto una conciencia en todos los hombres, que está informada con la ley de Dios por default, ahora sí que por ser imagen de Dios tenemos una conciencia, pero cuando Dios nos da un nuevo corazón, cuando Dios nos salva, definitivamente esa conciencia es también renovada en muchos aspectos, ¿verdad? Aunque ya tenía el informe de la ley de Dios, la luz de Cristo trae nueva luz a la ley de Dios, ¿verdad? Antes de ser creyentes sabíamos que matar es malo, sabíamos eso. Pero ahora en Cristo, por el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu ilumina la conciencia, ¿verdad? Y sabemos y sentimos la punzada del corazón, no solo al matar, sino aún al enojarnos con un hermano, por ejemplo, ¿no? Entonces, la conciencia del hombre definitivamente sufre un cambio fuerte cuando hay una conversión. Para bien, gracias a Dios. La conciencia es iluminada, es renovada junto con el hombre interior, ¿verdad? Y el creyente ahora pues tiene más luz. Y definitivamente al haber más luz y al haber más luz de manera progresiva, porque sabemos que este suceso no solamente es de una ocasión, sino continuamente hasta que Cristo vuelva, el creyente se ve cada vez más iluminado por Dios a través del Espíritu, a través de su conciencia. Y entonces la conciencia en muchas ocasiones nos reprende a los creyentes, nos avisa, ¿verdad?, que pecamos, que hicimos mal ante Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el tema de la seguridad? Bueno, tiene que ver mucho, hermanos, porque hemos visto ya claramente en nuestra carta de Juan que una de las formas de tener seguridad, de saber si somos creyentes, es justamente por nuestro estilo de vida. Sí, ya aclaramos que no estamos hablando de perfección, que no estamos hablando de que cada momento de la vida del creyente siempre es color de rosa. Sin embargo, sí, hemos visto cómo estas marcas que Juan presenta son generalidades de la vida del creyente. Entonces, lo que pasa a veces a los creyentes es que, como ya es nueva criatura la persona, como ya su conciencia ha sido iluminada, y como ahora sabe que el que practica el pecado es el diablo, que el que vive pecando no conoce a Dios, que el que no ama a su hermano permanece en muerte, como lo vimos la vez pasada, entonces la conciencia puede reprender al creyente particularmente en ese sentido. Es decir, la conciencia puede llevar a un creyente a dudar si realmente es creyente a la luz de su forma de vivir. Y esto es por una parte bueno, pero por otra parte no siempre. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña, y lo enseña mucho Pablo, de hecho, esto, que aunque la conciencia ha sido iluminada por el Espíritu, aunque la persona ha nacido de nuevo, hay un resto, un remanente de pecado que permanece. Y ese remanente de pecado hace que la conciencia no funcione perfectamente. Funciona mejor, gracias a Dios, pero no infaliblemente, perfectamente. O sea, la conciencia de un creyente, mientras tiene más luz y más sensibilidad que la de un inconverso, no es infalible. De manera que Pablo incluso a veces tiene que decir que nos toleremos entre nosotros, ¿verdad?,
cuando hay conciencia diferente en algún asunto. Un asunto que no es totalmente claro en los mandamientos de Dios, como el tema de la carne era, ¿no? En ese tiempo, de comer cierto tipo de carne o cierto tipo de conducta. La unión de la iglesia de judíos y no judíos causó muchos problemas de este tema por causa de la conciencia. Pero este asunto sigue sucediendo en nuestros días. Aunque somos creyentes, todos los que somos creyentes aquí y conocemos al Señor y lo amamos y hemos sido salvados, no es necesario convivir mucho tiempo para darnos cuenta que mientras coincidimos en lo que es explícito y claro, a veces en asuntos que no son explícitos y claros, nuestras conciencias difieren, ¿no? Es decir, algún hermano, por ejemplo, tiene quizás problema con cierto tipo de música y otro no. Algún hermano tiene un problema con cierto tipo de literatura, otro no. O cierto tipo de película, o cierto tipo de ropa, o cierto tipo de lo que sea, ¿no? La conciencia varía mucho, no porque no tengamos al Espíritu, sino que el pecado que mora en nosotros a veces nos hace tomar y llegar a conclusiones equivocadas. Entonces, ahí es donde está el asunto complicado en este tema, porque es una bendición que nuestra conciencia haya sido iluminada por el Espíritu. Es una gran bendición. De hecho, es una marca de un creyente en un sentido también. Cuando una persona vive insensible a su pecado, no pasa nada, es peligroso. Pero es una gran bendición ver cómo un creyente nace de nuevo y empieza a sentir el pecado de una forma que jamás lo hizo. Pero a veces la conciencia se puede desviar y puede haber esta reprensión, y a veces el creyente puede quedar paralizado y decir, ups, hijo, o sea, esta vida que llevo, ¿sí será o no será? ¿Seré creyente o no? Y esta reprensión puede ser muy punzante y muy molesta y puede abatir fuertemente a un creyente. Entonces, eso es a lo que Juan se refiere aquí cuando habla de si nuestro corazón nos reprende. Habla de un creyente que al mirar, particularmente en el contexto de la evidencia del amor a los hermanos, que es difícil, ¿verdad? Su conciencia le ha punzado el corazón, le ha reprendido y le ha hecho dudar si ese amor imperfecto que tiene por sus hermanos no será señal de que realmente no está en la fe, de que realmente no está en Cristo. Entonces dijimos que la primera cosa que Juan dice aquí, que el creyente tiene que hacer, es contemplar a Dios. Y vean cómo lo dice el verso 20. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Ahora, es interesante este texto, ¿no? No es quizás tan claro o tan evidente. De hecho, en los creyentes, en los que escriben comentarios o que predican la palabra, hay cierto tipo de opiniones a veces, porque Juan no se detiene mucho a explicar qué está queriendo decir aquí. Ahora, recordando que el contexto de nuestra carta es un hermano que está pastoreando y consolando y ayudando a los creyentes, no aplastando, sino levantando. Creo yo que es muy importante que entendamos que este mandamiento que les da aquí, de mirar a Dios, ¿verdad? De contemplar a Dios, decirles, si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios y Él sabe todas las cosas, son palabras de aliento y no de desaliento. Son palabras que afirman y no que destruyen y no que derriban. Y uno quizás se pregunta, bueno, ¿y qué tiene de alentador
Saber que Dios es mayor que mi corazón o mi conciencia, cuando mi conciencia me punza y me hace dudar si soy salvo o no. ¿Dónde está el consuelo? Bueno, el consuelo está de esta forma, hermanos. A veces cuando un creyente es punzado por su conciencia en cuanto a alguna marca o varias marcas de la gracia, y es llevado por esa punzada a dudar de su unión con Cristo, a veces el creyente es pronto para concluir que no es salvo basado en esa punzada que sintió en el corazón y que siente allí. Es decir, pone como el juez mayor, el juez último o el juez principal de su condición a esta punzada que siente. Entonces Juan está diciendo aquí, si tu corazón te reprende, si te punza, si te lastima tu conciencia, espera. Dios es mayor que tu corazón. O sea, el que tiene el veredicto final de si somos o no somos salvos, no es nuestra conciencia en sí mismo, no es esa punzada que sentimos en sí mismo, es Dios. Dios es el que tiene la última palabra respecto a quién es salvo y quién no. Ahora, permítanme aclarar aquí, no estoy diciendo que sea malo forzosamente que alguien se cuestione que es salvo. No estoy diciendo que sea malo que la conciencia nos punce el corazón, pero sí estoy diciendo que a veces puede ser por el pecado que mora en uno, que la conciencia se desvirtúe, ¿verdad? O la conciencia evalúe mal y concluya algo mal que Dios no ha concluido o que Dios no pronuncia sobre la persona. Y de tal manera que puede haber un genuino creyente que Dios ha aceptado en su familia, pero que él sienta que no. Puede pasar. Y eso es al creyente que Juan tiene en mente aquí. Juan no está dirigiendo estas palabras a los falsos maestros que se fueron, ¿verdad? Ya dijo claramente que ellos no lo conocen. Juan está dirigiendo aquí estas palabras al creyente tembloroso, al creyente que está asustado, paralizado y que está clamando por ayuda y que no sabe qué hacer. Entonces, lo primero que Juan le dice es, Dios es mayor. Si la punzada se siente horrible, la duda es paralizante, pero hey, despierta, hermano, es lo que Juan está diciendo. Dios es mayor que eso. Y fíjense lo que dice aquí. Y Él sabe todas las cosas. Y esto es maravilloso porque creo que todos coincidiríamos en que nuestras conciencias, precisamente porque no son perfectas, como si fuera alguien, ¿verdad? La conciencia nuestra no sabe todo de nosotros, ¿verdad? No, nuestra conciencia no funciona exhaustivamente bien. No nos reprende siempre cuando debe de hacerlo. Y quizás te ha pasado, hermano. Tú te sientes tranquilo como si no pecaste, que ahí la llevas, y de repente tu cónyuge te dice, hiciste esto, y yo, ¿a qué hora lo hice? ¿No? Pero pues sí lo hiciste. Tu conciencia no funcionó bien ahí, pero gracias a Dios por tu cónyuge o por un hermano que te dice y te avisa y te muestra que sí hiciste algo malo. Entonces, cuando Juan le dice aquí al creyente que Dios sabe todas las cosas, lo que le está diciendo es, mira, lo que tu conciencia te puede llegar a punzar no es de hecho toda la imagen, ¿verdad? No es de hecho todo lo que podría molestar incluso, pero Dios, Él sí sabe todo. Y uno diría, pero eso parece más terrorífico que consolador, ¿no? Parece más aterrador pensar en que Dios me conoce perfectamente y que a Él sí no se le ha ido ninguna vez que yo haya pecado. Pero la verdad, queridos hermanos, es que es al revés. Porque saber que Dios sabe todo de nosotros, todo, exhaustivamente todo, y aún así nos recibe, y aún así nos perdona, y aún así permanece fiel, eso nos trae paz y consuelo.
Y algo similar es lo que pasa con Pedro y nuestro Señor Jesucristo, si ustedes se acuerdan, cuando Cristo lo restauró. Si se acuerdan de ese pasaje, no tenemos que ir ahí, solo recordarlo. Cristo pregunta a Pedro 3 veces, ¿verdad? Así como lo negó 3 veces, si lo ama. ¿Y qué es lo que Pedro dice? Señor, tú lo sabes todo. ¿Se dan cuenta? El que él lo sepa todo, a Pedro no lo aplastó, sino lo levantó. Porque aquel que sabe todo está ahí con él y le dice, apacienta mis corderos. Si yo sé que pecaste, yo sé que hiciste mal, yo sé que lloraste amargamente después de negarme, pero continúa. Yo sé todo lo que has hecho, pero yo soy mayor que tu conciencia. Soy mayor que ese llanto amargo después del canto del gallo. Continúa. No está perdido esto. Mi gracia es mayor que tus faltas. Entonces, ¿se fijan? Juan está diciéndole al creyente, no le está diciendo ignora tu conciencia. Está diciendo, considera a Dios mayor que tu conciencia. Dios es mayor y Él sabe todo. Él sabe todas las cosas. Y este Dios que es mayor y que sabe todas las cosas es el que en el principio de esta carta dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que esa es la primera cosa que el creyente debe hacer cuando su conciencia punce el corazón respecto a si está o no en Cristo. Debe oír la conciencia, pero no debe darle a la conciencia el trono en cuanto a la decisión final. Debe usar su conciencia y usar esta punzada del corazón para elevarse hacia Dios y ir con Él. Así como Pedro fue con Cristo que fue restaurado, y como aquí Él mismo en esta carta nos llama a venir a Él y confesar. Segunda cosa que Juan dice aquí que tenemos que hacer para enfrentar las dudas de salvación. La titulé Confía en Cristo. Y esto es importante porque, es decir, es un gran aliento ya, ¿no? Cuando entendemos este texto de esta forma, trae algo de paz ya al corazón, pero no es suficiente, todavía se requiere más. Y por eso Juan va ahora a decirle al creyente que ponga su fe en Cristo. Y vean cómo lo dice en el versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Esta verdad sencilla que la dice Juan una y otra vez en su evangelio y una y otra vez ahora aquí, vuelve a repetirse: confiar en Cristo. A veces pensamos, hermanos, que confiar en Cristo solo le compete al que no ha oído nunca el evangelio, ¿verdad? Solo le compete al que es católico romano, o que es testigo de Jehová, o que es musulmán, o que es budista, o que es lo que sea. Pero tenemos que entender, hermanos, que Juan no ve la confianza en Cristo de esa forma. Juan, y lo vamos a ver en su evangelio, ve la confianza en Cristo, la fe en Él, la fe salvífica en Él, como lo que debe marcar la vida del creyente de principio a fin. Y no se trata de que al principio fue más fe lo que se requería porque estaba bien perdido y la fe ahora va siendo más chiquita porque ya estoy mejor, sino de hecho el concepto que Juan maneja en su evangelio y en su carta es que la fe en Cristo, de hecho, empieza más pequeña que como termina. La luz del Espíritu Santo en el corazón a través, ¿verdad?, de la conciencia cada vez es más punzante y mayor en el creyente. El creyente se va a enfrentar a ser
puesto frente al espejo de la palabra de Dios cada vez más en su vida. Dios va a perseguir su plan de limpiar y santificar a sus hijos cada vez más y no lo va a abandonar. El que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Entonces, este fenómeno, lejos de menguar, el fenómeno de sentir el peso del pecado y de sentir la punzada del corazón, no va a ser menor en un sentido, sino en un sentido puede que sea mayor conforme la vida cristiana avanza. Y entonces por eso, hermanos, nuestra confianza en Cristo debe crecer, debe avanzar, ¿sí? Debe crecer y avanzar. Claro, cada uno está en diferente grado de madurez, cada uno experimenta o siente la experiencia distinta, ¿no? Algunos por constitución emocional son más efusivos, otros menos, pero con todo y nuestras diferencias de temperamentos, es verdad que el creyente y todos los creyentes vamos a ser llevados a eso, siempre a eso. El Espíritu Santo siempre nos va a ir empujando a confiar en Cristo. Entonces, cuando nuestro corazón reprenda, lo primero, después de entender que la conciencia no es el juez final, inmediatamente lo que hay que hacer, queridos hermanos, es ir a Cristo, confiar en Él, confiar en el mensaje sencillo, simple, que nos salvó desde un inicio. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Dios se hizo hombre, que Él vivió la vida perfecta que nosotros no hemos vivido ni viviremos jamás, que Él pagó todos nuestros pecados en la cruz, que Él venció todos nuestros pecados, resucitó de los muertos y reina para siempre y volverá para consumar su obra. Y que en todo eso, ese mensaje, nosotros no tenemos ni una sola colaboración. Es un mensaje de Dios para Dios. Es una obra de Dios en la cual hay que reposar, en la cual hay que descansar. Y la verdad, hermanos, si ustedes son como yo, saben que sabemos esto, pero se nos olvida. Se nos olvida y vienen los días y vienen nuestras actividades y viene todo esto y volvemos a pecar. Y de repente es difícil volver a confiar. De repente es difícil volver a aferrarnos a Cristo y volver a descansar en que eso que hice sí estuvo mal y es feo, pero está pagado. Sí es difícil, sí me siento que me atrapa, pero está vencido, porque Cristo venció. Entonces, hermanos, cuando un creyente es asaltado por la duda y no toma este paso primero, el creyente puede sumirse en una espiral descendente muy, muy, muy terrible. Queridos hermanos, el mensaje no ha cambiado para el creyente. O sea, no es que sea un mensaje para los inconversos y un mensaje para el creyente en cuanto a la confianza en Cristo. El evangelio es el mismo para todos. Si estás en Cristo o si no lo estás, todos debemos confiar en Él y responder a este mensaje con fe y en Él reposar. Entonces, dice Juan, si tu corazón te reprende y ya entendiste que tu conciencia no es el juez mayor, ahora descansa en Cristo primero. Descansa en la obra que Él ha hecho. Descansa en lo que Él hizo por ti. Aférrate a esa verdad. Pero bueno, eso no es todo lo que dice Juan aquí. Por eso vamos al tercer punto, que es obedece los mandamientos. Vean cómo dice el versículo 21. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos
permanece en Dios y Dios en él. Como ya lo hemos estado comentando, la vida del creyente, mientras no es la fuente principal de seguridad, y por eso es que hablamos primero de confiar en Cristo, porque esa es la fuente principal. Sí, la vida del creyente es una fuente secundaria de seguridad. Es decir, Dios no solo ha planeado que obtengamos certeza de nuestra salvación de parte del Evangelio, ¿verdad? De parte de al confiar en Cristo, sino el plan de Dios es que de este nivel fundamental de seguridad avancemos a un nivel mayor de seguridad al obedecer al Señor. Ahora sí, es importante aclarar que obedecer los mandamientos no nos hace más salvos, ¿verdad? Obedecer los mandamientos de Dios no hace que seamos más creyentes que no, ¿verdad? O más bien que el que ha caído, que el creyente pueda tener una caída. Juan no está pensando aquí en que el guardar los mandamientos defina quién eres, pero sí está pensando aquí en el hecho de que guardar los mandamientos es un fruto que brota de quien está unido a Cristo. Entonces, ya que el fruto nos confirma de manera secundaria que estamos unidos a Cristo, guardar los mandamientos de Dios es una gran medida que debemos de tomar cuando luchamos con la seguridad. ¿Por qué? Porque al poderlos guardar, al poder ver un avance y un progreso, eso fortalece nuestra certeza. Ahora, por eso hablamos primero de confiar en Cristo, porque si nos hubiéramos ido directo aquí, hubiéramos podido terminar muy mal. Porque si una persona quiere obtener su seguridad primariamente por su manera de vivir, va a acabar perdido. Entonces, nos paramos primero en Cristo y una vez en terreno firme y estable, entonces nos esforzamos en la santidad. Dios no solo produce que el creyente crea en Cristo, Dios produce en el creyente el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios va a llevar a todo creyente a guardar sus mandamientos. Sí o sí, es una obra que va a suceder. Pero Dios también nos hace responsables justamente de eso. Y por eso Pablo dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. En ese pasaje Pablo está pensando en eso. En que Dios, mientras claramente sí, Él produce esto, su plan nunca fue producirlo aparte o eliminando nuestra responsabilidad y nuestra colaboración en nuestra santificación. Es decir, si tú, hermano, por la verdad que es real de que Dios produce fruto en todos los creyentes, eres pasivo en lo que tienes que hacer para crecer, tu nivel de obediencia va a ser bajo, y niveles de obediencia bajo forzosamente resultarán en niveles bajos de seguridad. Entonces, la obra del Señor, cuando Él produce la santificación en nosotros, Él de hecho produce esfuerzo en nosotros, produce diligencia, produce intentarlo una y otra vez. La santificación no es sencilla, no es fácil. Claro, es Dios obrando en nosotros, pero Dios produciendo el querer y el hacer, ¿verdad? Y en ese querer y hacer hay una lucha con el pecado, y en toda esta dinámica el Señor nos va perfeccionando. Entonces tiene que haber una conciencia voluntaria del creyente de esforzarse por guardar los mandamientos. Claro, es natural en un creyente, sí, pero naturalmente como es, entonces debe ser algo que tenemos que esforzarnos por alcanzar. Porque sí es natural en el creyente, pero hay un enemigo que llevamos dentro que no se apaga. Entonces, todos los creyentes guardaremos sus mandamientos en última instancia, pero definitivamente quien más se esfuerce, quien más persevere en la oración, la lectura de la Escritura, la participación en la iglesia,
¿verdad?, en la casa del Señor, más madurez y avance tendrá. Y lo que a la vez traerá mayor certeza. Entonces, nuevamente aclarar, no estoy diciendo que la obediencia sea la cosa definitiva en la cuestión de la seguridad. No estoy diciendo que la obediencia nos haga salvos, pero sí estoy diciendo que una vida de obediencia va a provocar forzosamente una mejor relación con Dios en la experiencia y por lo tanto una mayor confianza. Como dice aquí el versículo 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Hay una permanencia en él que se experimenta diferente cuando estamos en el camino de esforzarnos por la santidad que cuando estamos volando más bajo, ¿no? Entonces esa es la tercera cosa que Juan dice aquí: obedece los mandamientos. En cuarto lugar, busca el testimonio del Espíritu. Y para esto voy a leer el versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hace varios meses ya, cuando estudiamos nuestra confesión de fe, en el capítulo 18, vimos cómo los puritanos de ese entonces identificaban justamente tres formas en las que el creyente es asegurado de su salvación. En primer lugar, las promesas del Evangelio. En segundo lugar, las evidencias de la gracia en la vida. Y en tercer lugar, el testimonio del Espíritu. Y lo vemos aquí. Juan ha llevado al creyente a confiar en Cristo, primera fuente. Juan ha llevado al creyente a guardar sus mandamientos, segunda fuente. Y ahora Juan habla del testimonio del Espíritu, la tercera. El testimonio del Espíritu, hermanos, es una doctrina que, siendo francos, no tiene mucha explicación en la Escritura. Es decir, no encontramos grandes porciones de texto explicando con sumo detalle cómo funciona esto, cómo se experimenta esto. De manera que la Iglesia, a través de la historia, ha tenido que hacer cierta labor teológica para buscar en la Escritura y tratar de entender y sistematizar cómo es esto, cómo funciona el testimonio. Obviamente, como no hay pasajes tan extensos sobre esto, hay un poco de falta de claridad si hablamos del cuerpo de Cristo en su totalidad, de cómo esto funciona. Sin embargo, personalmente creo que la postura que varios puritanos tuvieron sobre esto es la que, en mi opinión, hace más justicia a lo que la Biblia habla sobre este tema. Esta postura también es sostenida hoy por hermanos como Joel Beeke, por ejemplo, y es la postura de que el testimonio del Espíritu no es tal cual una voz audible, ¿no? O sea, cuando hablamos del testimonio del Espíritu no debemos esperar escuchar una voz en español que nos diga, tú eres salvo, ¿no? No. ¿Y por qué no, hermanos? Bueno, porque sabemos que la palabra del Espíritu no es otra cosa sino las Escrituras, ¿verdad? Esteban, por ejemplo, cuando predicó su sermón ante el Sanedrín, se refirió a las Escrituras como lo que el Espíritu decía. Pablo mismo le llama a la Biblia, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, ahora en nuestra época que tenemos ya la revelación de Dios en la Escritura, pues no debemos esperar que venga de esta forma, ¿no? No diciendo que no puede hacerlo porque Dios es Dios y puede hacer lo que sea,
Pero hablando de lo que es ordinario, de lo que corresponde a nuestra época en la historia de la redención, debemos entender que el testimonio del Espíritu tiene que estar ligado forzosamente a lo que la Escritura dice, a la palabra de Dios. Mucha gente, lamentablemente, en nuestros días, profesando que Dios le habla una cosa o la otra, han dicho cosas terribles, ¿no? Cosas horribles que según Dios les dijo que debían hacer, decir o pedir. Algo horrible, ¿no? Entonces, el testimonio del Espíritu tiene que ver con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu. Pero dado que la Escritura lo trata de manera distinta, como lo vemos aquí, o sea, una cosa para Juan aquí es confiar en Cristo y otra cosa es guardar sus mandamientos y otra cosa es el testimonio del Espíritu. Sí tenemos que entender que funciona distinto a la mera lectura, por ejemplo, de la Biblia o a la mera escucha de un sermón, ¿no? Debe ser distinto porque Juan lo trata distinto, no separa las cosas, pero sí distingue entre ellas. Entonces, la conclusión a la que varios puritanos llegaron es que el testimonio del Espíritu es una aplicación peculiar de la palabra de Dios al corazón. Es decir, toda la vida quizás has leído Juan 3:16, ¿no? O bueno, por mucho tiempo lo conoces. Si tú lo lees ahorita, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, hay algo, ¿no? De que dices, qué hermoso, qué bonito, y hay algo de fe que se produce. Pero a veces, ese texto que has leído por mucho tiempo, que lo conoces quizás hasta de memoria, de repente entra al corazón y conmueve el alma. De repente algo que tú ya sabías, que ya has escuchado, que ya has leído, entró al corazón y conmovió el ser. Eso es a lo que muchos puritanos identificaban como el Espíritu Santo, como una aplicación extraordinaria de la palabra. Y que obviamente, como es extraordinaria, no pasa todos los días. O sea, se espera que todos los días leamos la Escritura y en ese sentido nos exponemos a la palabra del Espíritu, pero quizás tú compartes conmigo esta experiencia que no todos los días tú sales de tu tiempo devocional así bien fuerte, ¿no? Y tocado por la palabra, no siempre. A veces te tocó leer una genealogía ese día y pues no sientes algo ese día, ¿no? O incluso te tocó leer un pasaje que tú sabes que es muy hermoso, pero no sintiste algo. Pero hay días donde quizás un pasaje que nunca habías visto produjo un efecto y te llevó a Cristo y te llevó a descansar en Él de una forma extraordinaria, peculiar, diferente a lo que pasa normalmente. Entonces, Juan dice aquí, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Cuando sucede esas cosas, hermanos, cuando sucede esa aplicación personal y especial del Espíritu, definitivamente viene acompañado de un fuerte grado de seguridad. Cuando el Espíritu penetra el corazón y nos hace ver a Cristo en su palabra, viene eso acompañado de un grado de certeza diferente. Porque es como si pudiéramos ver con nuevos ojos a Cristo y pudiéramos ser refrescados en nuestra fe. Ahora, lo que es muy curioso es que, bueno, yo acabo de decir o presentar esto como un punto práctico, ¿no? O sea, como una orden, decir, busca el testimonio del Espíritu. Y quizás tú digas, bueno, pero ¿cómo le hago si esto yo no lo controlo? Y es verdad, y es una excelente pregunta. Esta aplicación extraordinaria no es manipulable. No la puedes activar con un botón cuando tú quieras y desactivar con un botón cuando no quieras.
El Espíritu es Dios y como Dios es soberano y a veces sopla y a veces no. A veces se presenta de tal manera que como la mujer de Cantares podemos decir, Él es mi amado y yo soy suya, y a veces se esconde y decimos, ¿dónde está mi amado? Como dice la mujer de Cantares. Entonces, ¿cómo podemos seguir una dirección aquí si esto es algo que no controlamos? Y a lo que tenemos que decir aquí es que es verdad, no es algo controlable. Sin embargo, ya que el Espíritu, el testimonio del Espíritu está ligado a la palabra, sí podemos decir que la forma más, o lo que nos compete a nosotros como creyentes para buscar este testimonio es permanecer en la palabra. Es decir, no debemos buscar con algún tipo de práctica espiritista o algo así que venga esta aplicación. Lo que tenemos que hacer es lo que ordinariamente Dios nos ha mandado hacer. Pasar tiempo en oración, pasar tiempo en la palabra y pasar tiempo en la iglesia, ¿verdad? Debemos ser consistentes en esas cosas. Y en esa práctica ordinaria vendrá el testimonio del Espíritu. A veces nos pasará orando, ¿verdad? Orando un pasaje de la Escritura, algo así. ¡Pum! En ese tiempo en oración, Dios vendrá y será impresionante. A veces nos pasará leyendo y estudiando la Biblia solos, o a veces pasará escuchando un sermón, o participando de la Santa Cena también. Entonces, lo que nos compete a nosotros es ponernos en el medio en el que el Espíritu se mueve, en la palabra, la oración y la iglesia. Si estamos allí y perseveramos estar ahí, el testimonio del Espíritu vendrá, tarde que temprano. No siempre, no todos los días, pero sí vendrá. Y nos refrescará de una forma especial nuestra seguridad. Y nos llevará de manera especial a un reposo y descanso en Cristo. Ese fue el cuarto punto. Y avancemos entonces al último, que es considera la excelencia de la seguridad. Y vamos a leer para esto versículos 21 y 22. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ya que entendimos que el versículo 20, cuando habla de la reprensión del corazón, es justamente una falta de seguridad por el tema de la conciencia, claramente en el versículo 21, cuando dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, está hablando de la seguridad. Está hablando de cuando no hay esa punzada de conciencia, no hay esa reprensión y por lo tanto el creyente tiene esa certeza y confianza de manera saludable. Y fíjense lo que dice que pasa aquí, en el versículo 22. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Lo que quisiera que consideráramos en este punto final del sermón es que Juan nos enseña que hay un privilegio, hay una excelencia de la condición de un creyente cuando está seguro. Juan se enfoca aquí en describir esta excelencia con el tema de la oración. Y es muy lógico, ¿no? Si estamos seguros de que estamos en Cristo, de que somos hijos de Dios, eso forzosamente va a provocar que el creyente encuentre un acceso precioso al trono de la gracia, precioso a su Dios en oración. ¿Quiere decir que un creyente con problemas de seguridad no pueda orar? No.
Claro que puede y debe hacerlo. Pero cuando el creyente experimenta esta seguridad madura, que es alimentada por el Evangelio, por las evidencias de la gracia y por el testimonio del Espíritu, cuando hay esta seguridad más estable y madura, oh, qué hermoso es ir a orar así. Qué hermoso es ir a orar sin titubear, sabiendo que el que estoy acudiendo es mi Padre. Y es seguramente mi Padre, sin duda alguna lo es. Qué hermosa manera de acercarse a Él. Y Juan incluso llega a decir que acercarnos en ese estado o en esa condición va junto con que cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Ahora, ¿está diciendo Juan acaso que cuando el creyente está en un estado de seguridad fuerte puede hacer lo que quiera o hacer que Dios haga lo que quiera al orar? No está diciendo eso, y más adelante lo vamos a ver en la carta. Juan mismo se aclara y dice que de lo que podemos estar seguros que Dios va a responder es solo su voluntad, no nuestra voluntad. Pero lo que dice Juan aquí no contradice eso para nada, aunque a primera vista pudiera alguien irse por ahí. ¿Y por qué no lo contradice? Porque piensa, ¿qué pedirías en ese estado, hermano? ¿Tú crees que si estás rebosando de certeza, de salvación y de tu unión con Cristo, pedirías meramente cosas terrenales por el mero gusto de tener un carro, por el mero gusto de tener una casa o de tener un cónyuge o X o Y? No creo. Ojo, no estoy diciendo que esas cosas son malas de pedir. Hay un deleite precioso en pedir incluso cosas sencillas a Dios, cosas que parecen no trascendentes. Pero el punto es este, queridos hermanos. Quien se acerca a Dios con esta madurez de certeza, definitivamente se va a acercar con un corazón más alineado a la voluntad del Señor, y su oración va a coincidir con la voluntad del Señor, y por lo tanto recibirá cualquier cosa que pida en ese sentido. Entonces fíjense cómo Juan está exaltando esta condición del creyente seguro, diciendo, si tú tuvieras esta seguridad madura, fuerte y estable, podrías gozar de una comunión así. Podrías gozar de esta puerta abierta y de esta familiaridad y comunión y compañerismo con Dios de una forma especial. Ahora, ¿lo hace Juan para que nos sintamos simplemente mal porque no estamos ahí? No, lo hace Juan para que prosigamos ahí. Porque de hecho este no es el único beneficio de la excelencia de la condición de un creyente seguro. La verdad es que un creyente seguro es forzosamente un creyente maduro. Un creyente que tiene estabilidad en su seguridad es un creyente que tiene una vida de oración preciosa. Es un creyente, ¿verdad?, que tiene valentía para extender el reino de Dios, ¿verdad? Porque si está seguro de estar en Cristo, tiene valor para enfrentar lo que sea, ¿verdad? Un creyente seguro es un gran soldado en el reino de Dios. Pero un creyente que batalla con la seguridad, mientras es creyente y su salvación es segura, su vida no está siendo aprovechada como debería. Y pudiera ser que su comunión con Dios fluctúe y su servicio a Dios fluctúe y sea más complicado. Entonces, Juan nos pone el ideal aquí para que nosotros anhelemos eso. Y nosotros digamos, ok, yo no estoy ahí, la verdad. No tengo un grado maduro de certeza y me cuesta, pero quiero alcanzarlo
quiero ir ahí. Y aunque debemos profesar junto con los hermanos que armaron nuestra confesión, que es imposible tener una certeza absoluta, entiéndase absoluta por una certeza que nunca fluctúe, que nunca se desanime, porque eso no existe de este lado de la eternidad, sí es posible ir avanzando cada vez más hasta tener un grado más estable. Entonces, la posibilidad de esa estabilidad, de esa madurez, debe motivarnos a seguir aplicando estas cosas, contemplando a Dios cuando nuestra conciencia nos punce, confiando en Cristo primeramente, obedeciendo los mandamientos y buscando el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, esa es la enseñanza, hermanos, de nuestro pasaje. Ahora, a modo de aplicaciones, para concluir, bueno, nuestro pasaje ya de hecho es muy práctico y no tengo para el que está en Cristo alguna aplicación más que lo que ya vimos. O sea, estos puntos no son otra cosa que aplicaciones: contemplar a Dios, confiar en Cristo, obedecer sus mandamientos, buscar el testimonio del Espíritu y considerar la excelencia de la seguridad. Esas son las cosas, hermanos, que se quedan como tarea para nosotros, para buscar esta condición dichosa de un creyente estable y seguro. Pero sí quiero terminar dando una aplicación al que no está en Cristo entre nosotros. Si tú no estás en Cristo esta mañana aquí, sí tenemos que aclarar que estas hermosas palabras de consuelo, Juan no se las dijo a los hombres que se fueron de estas iglesias, se las dijo a los que se quedaron, a los verdaderos creyentes. Estas glorias, esta hermosura que hemos visto hoy en este pasaje, es algo que está en Cristo nada más, ¿no? Tener certeza de estar en Cristo, pues solamente se obtiene en Cristo. Fuera de Cristo, el hecho de que Dios es mayor que nuestro corazón y que sabe todas las cosas, no es un consuelo, sino de hecho es algo espantoso. Porque piénsalo, querido amigo, aunque el que no está en Cristo, aunque no tiene esta conciencia tan despierta como un creyente, sin embargo, la imagen de Dios no se puede quitar de una persona. Y los inconversos, como siguen siendo imagen de Dios, también experimentan ciertas punzadas de la conciencia a veces. Pero ahí el hecho de que Dios es mayor que el corazón y que sabe todas las cosas, pues da terror. Porque normalmente el inconverso por eso no se siente tan mal, ¿no? Dice, bueno, pues es que solo pequé una vez el lunes y otra vez hace un mes, como si toda su vida fuera buena y unas manchitas por ahí. Pero no, realmente cuando nos acercamos a la Escritura, sabemos que Dios es mayor que la conciencia, y eso para el incrédulo significa que Dios no solo vio el pecado del lunes o del mes pasado o del año pasado, Dios ve todo y Dios registra todo, y ese registro exhaustivo va a ser presentado en el día del juicio, y si tú mueres y eres juzgado así, no podrás tener salida. ¿Quién podrá escapar el juicio de Dios con una lista saturada de pecado? No se puede. Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Y claro, esta parte es difícil de decir y de recibir, es dolorosa. Pero permíteme sanarte, querido amigo, con estas palabras. Permíteme decirte que este Dios, mayor que tu conciencia y que sabe todo lo que has hecho, este Dios no quiere que el hombre
perezca. La Escritura nos dice que Él no quiere la muerte del pecador. Y al contrario, este precioso Dios, en lugar de abandonarnos, en lugar de abandonar al hombre en su perdición, vino al hombre, vino al mundo como humano y en lugar de nosotros vivió esa vida perfecta con una conciencia verdaderamente irreprensible. No tuvo ninguna reprensión de pensamiento, de emoción, de anhelo y de acto y de omisión ni de comisión ni de nada. Cristo vivió una vida perfecta para nosotros, para ofrecérnosla a nosotros, para que nosotros la podamos ser acreedores de esa vida perfecta. Y después de vivir esa vida perfecta, Él murió en la cruz, sufriendo precisamente cada uno de esos pecados registrados en esa lista del Dios que es mayor que nuestro corazón y que conoce todas las cosas. Cristo no murió una muerte general en la cruz, así como en las escondidillas, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos, sino Él murió una muerte particular por personas particulares y por una lista particular de pecados, uno a uno, cargados sobre Dios el Hijo en la cruz. Pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Una carga absolutamente inmensa y terrible. Y la gran noticia es que Cristo pagó todo eso. Y que habiendo pagado todo eso, fue sepultado y habiendo sido sepultado, fue resucitado, venciendo el pecado. Y ahora te ofrece a ti, amigo que no estás en Cristo, la salvación gratuitamente. Tú no tienes que colaborar con esto, tú no tienes que contribuir, no tienes que hacer tu parte en este plan. Dios te llama a recibir gratuitamente esto. El Dios que es mayor que tu corazón y sabe todas las cosas, te ofrece gratis el perdón y la libertad del pecado si tú confías en Cristo. Así que, amigo, confía en Él hoy. Si en este momento tú confías en Él, todo lo que has hecho será perdonado. Todo lo que tú estás esclavizado ya no te podrá atar y serás libre. Y podrás tener esta certeza de estar para siempre con Él, gratuitamente. Entonces, querido amigo, recibe esta salvación. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo. Descansa en Él. Él prometió salvar y Él no le queda mal a nadie. Si tú crees hoy, si en Él confías, serás salvado. Vamos entonces a concluir aquí con una oración. Amén. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pido que tú uses este pasaje para fortalecer nuestra seguridad como creyentes, para llevarnos, Señor, a esta vida cada vez más madura y estable, para gozar más de ti y servirte mejor. Ayúdanos, Señor, a vivir conscientemente estas cosas que dice Juan en este pasaje. Y te pedimos, Señor, por quien no cree en Cristo, para que lo que hoy escuchó pueda ayudarlo a descansar, a confiar en Él y recibir gratuitamente esta salvación. Te pido, Señor, que tú resplandezcas en quien no ha creído, si es tu voluntad, en esta mañana. En nombre de Jesús, amén.